Episodio número 2847. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa, súper especial lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esta semana ha sido una gran bendición y hoy nos proponemos, como en cada cierre, hacer el repaso de toda la semana, incluyendo mencionar algunos datos del autor, ya que esta es la primera lección de la semana. Tuvimos la introducción, tuvimos la parte del sábado, o sea, fue algo diferente a lo que se hace normalmente en las otras lecciones regulares. Por lo tanto, vamos a dar esos detalles. También, al final del programa, estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede también sumarse al proyecto que tenemos de los 200 donantes, para que de esa manera podamos hacer los objetivos, podamos tener los recursos necesarios para poder predicar a tiempo y afuera de tiempo, 24/7, el mensaje del Evangelio eterno. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que de esa manera también esto se refleje en una bendición especial para cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, y que juntos podamos iniciar con buen pie este trimestre, haciendo exactamente lo que tú deseas, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, y buscando cada día más tu presencia. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El comienzo del Evangelio. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones para estudios más profundos, y una de ellas es el libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 10, titulado La voz que clamaba en el desierto. Ese libro maravilloso que incluso está en la voz de Omar Medina, el capítulo 10 del libro El deseado de todas las gentes, la voz que clamaba en el desierto. Y también se nos recomienda estudiar el capítulo 17 del libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena de White, no el libro que está en la Biblia, sino Los Hechos de los Apóstoles, con la autora que mencionamos, titulado Heraldos del Evangelio. Ese es el capítulo 17. Capítulo 17, repetimos, del libro Los Hechos de los Apóstoles, titulado Heraldos del Evangelio. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y como hay un poquito de tiempo para esto, vamos entonces a ver qué es lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Ahora veamos lo que dice nuestra lectura bíblica de paso. Eso es parte del texto a memorizar de esta semana. Marcos 1, 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que dice Marcos 1:15. Así que es sumamente interesante esto que estamos viendo aquí, este paralelismo. De paso, hay una tabla que vamos a ver más adelante, pero todo esto del mensaje del primer ángel trae el Evangelio eterno al mundo en los últimos días, en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el Evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos tres elementos, como lo ilustra la tabla que vamos a ver a continuación. Recordemos a todos aquellos que deseen estos apuntes, vamos a motivarles a que escriban directamente a Omar Medina para que de esa manera ustedes puedan ver estas tablas. Si no tienen la guía de estudio a mano, pero si la tienen, pues lo damos de referencia. Esto se encuentra en la parte del viernes que estamos analizando precisamente, el cierre, y lo que dice es, por ejemplo, lo que serían los títulos. Marcos capítulo 1, ese sería un título. Luego está la parte que dice categoría, y luego Apocalipsis 14. Haciendo ese paralelismo, se menciona dentro del acápite de Marcos capítulo 1 que el tiempo se ha cumplido, tal y como lo dice Daniel capítulo 9, y la categoría sería profecía de tiempo. En Apocalipsis 14, que sería el renglón, y específicamente se mencionaría lo que es la hora del juicio. Esto se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7, específicamente en el 7, pero lo interesante es que es un paralelismo directo de lo que dice Daniel capítulo 7 y 8. En el caso de Marcos capítulo 1, sería el reino se acerca, la categoría sería promesa de pacto, y en el caso de Apocalipsis 14, el evangelio eterno. En el caso del último renglón de esta tabla, es, según Marcos capítulo 1, arrepiéntanse y crean, la categoría llamado al discipulado. Y en el caso de Apocalipsis 14, la parte clave sería teman, glorifiquen, adoren a Dios. O sea, según lo que vemos aquí, o lo que escuchamos aquí, aquellos que están escuchando pueden notar que hay realmente un paralelismo bien simétrico, como se menciona una cosa y otra. Lo del tiempo se ha cumplido, la hora de su juicio ha llegado, el reino se acerca, el evangelio eterno, arrepiéntanse, teman a Dios y denle gloria. O sea, estos elementos están contenidos tanto en Marcos capítulo 1 como en Apocalipsis 14. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo, predicho en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Este comenzó, como ya ustedes saben, en 1844. El juicio trae el reino de Dios a su pueblo perseguido, según lo que dice Daniel 7:22. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis capítulo 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. O sea, es sumamente interesante esa exhortación de este primer ángel de Apocalipsis 14, porque ustedes saben la situación real. Al final, el enemigo lo que busca es adoración, y por esa razón, Apocalipsis nos aconseja de adorar a Dios, de adorar a aquel
que hizo el cielo, la tierra, el llamado al discipulado finalmente en estos últimos días. Así como el mensaje de Jesús en Marcos capítulo 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. Así que así como inicia el Evangelio, así básicamente terminará. Como todo empezó, así también terminará. Estamos hablando del Evangelio eterno. El Evangelio eterno inició en ser predicado cuando Jesús vino a la tierra. De hecho, Jesús es el Evangelio. Pero cuando estamos en este umbral del final de la historia, una vez más el Evangelio debe ser predicado. Se nos invita a hacer estas siguientes preguntas y luego entonces vamos a ir al repaso. Primero, compara y contrasta Juan el Bautista y Jesús en Marcos 1 del 1 al 13. ¿Qué lecciones especiales aprendes de la manera en que son presentados? Yo estuve analizando todo esto, por razones de tiempo solamente lo menciono, y aquí doy la respuesta. Aprendo que todo estaba organizado y preparado en secuencia. Dios primero elige, luego prepara y por último da su bendición. ¿Cómo ejemplificamos eso? Dios eligió a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar un pueblo. Con la llegada de Jesús, los bautiza con fuego y por último proclama su bendición mandando su Santo Espíritu. Esas son las lecciones que yo entiendo, que yo aprendí o que puedo aplicar de una manera directa de lo que fue la vida de Juan el Bautista y la vida de Jesús en lo que tiene que ver con el inicio de su ministerio. Segunda pregunta, considera el significado del bautismo. Para eso debemos leer Romanos capítulo 6 del 1 al 4, luego Juan capítulo 3 del 1 al 8 y compararlos con el bautismo de Jesús en Marcos 1 del 9 al 13 para responder a las preguntas. ¿Qué paralelos y contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda a comprender esto más plenamente, el significado del bautismo? Como son tantas preguntas, primero acerca de los paralelos y contrastes, yo escribí, el contraste es que cuando somos bautizados en su muerte. Es decir, que tuvimos que morir a la vida antigua, mientras Cristo, en este caso es un contraste, fue sin pecado en toda su vida. Él, por otra parte, se hizo pecado por nosotros en su muerte. Ahí sería un paralelo. El contraste es que nosotros sí necesitamos el bautismo para poder morir a la vida antigua de pecado, pero en el caso de Cristo, este fue sin pecado. Y el paralelo, pues también, es que cuando nos bautizamos de agua y fuego, el Espíritu Santo desciende, como descendió en ocasión del bautismo de Jesús, y el Padre nos proclama como sus hijos para vivir vidas consagradas a Dios, dejando claramente que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él quiera. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? Yo no sé tú, pero a mí esto me ayuda a comprender plenamente que Dios es mi fiel amigo, que no me deja tirado después del bautismo, antes bien, me guía a cada paso como su hijo. Y la última pregunta para pasar al repaso es, compara y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos 1, 14 y 15 y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? Aquí escribí, sin lugar a dudas, estos textos están cargados de verdades fundamentales. Esto nos ayuda a comprender
que necesitamos estar pendientes de las profecías y tener un sentido de misión claro y constante. Fuimos elegidos para compartir el reino de Dios, el cual se ha acercado, que el tiempo se está cumpliendo y que ha llegado el momento de vivir el evangelio de salvación. Ahora sí, entonces pasemos al repaso de la semana. En la parte del sábado estuvimos viendo dentro de varias cosas lo que tiene que ver con las dos partes. ¿Se acuerdan? La primera parte que va a tratar todo el evangelio de Marcos es acerca de la pregunta ¿quién es Jesús?, la cual está dentro del capítulo 1 hasta el capítulo 8, y luego ¿a dónde está yendo Jesús? Esa sería la segunda parte, que tiene que ver con el capítulo 9 hasta el 16, hasta terminar todo el evangelio. Y es sumamente interesante lo que estuvimos viendo, porque incluso hablamos de que el autor de esta lección es Tomás Schaeffer, el cual es doctor en Teología y Salud Pública y profesor titular de investigación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Sumamente interesante este inicio que tuvimos, y ya pasando en la parte del domingo, estuvimos viendo el misionero fracasado, como un joven adinerado que había escuchado de los discípulos los discursos lo suficientemente motivadores, se une al movimiento del Pentecostés, al movimiento de plantación de iglesias, y sale, ¿verdad?, con Pablo y con Bernabé. Pero tristemente este misionero pues se devuelve y fue en ese sentido un misionero fracasado. En la parte del lunes estuvimos viendo una segunda oportunidad, y aquí vemos más claramente la historia de por qué Pablo entonces rechaza a Juan Marcos, por qué Bernabé viene y le da una segunda oportunidad. Se habló del discernimiento de espíritu, se habló de diferentes cosas que tienen que ver con cómo es restaurado precisamente este evangelista, este joven, el cual finalmente en la vida de Pablo fue muy relevante, y él llega a decir que le es útil para el ministerio, el cual pues es uno de sus colaboradores al final de la historia. En la parte del martes estuvimos viendo lo que tiene que ver con el mensajero, y el mensajero en este caso es Jesucristo. Jesucristo es el que da el mensaje, pero obviamente Juan el Bautista toma un papel preponderante al inicio de este evangelio, porque es de quien también se habla en el capítulo 1, específicamente los versículos del 1 al 8. En el caso del miércoles estuvimos viendo el bautismo de Jesús, todo lo que implica el hecho de que Jesús haya sido bautizado, cómo la deidad estuvo con él y cómo el mismo Espíritu Santo es el que lo impulsa al desierto. Y estos contrastes de cómo la dimensión humana, la dimensión divina convergen en la vida de Jesús. De hecho, el doctor y pastor Franklin Martí mencionó que Jesús es 100% divino y 100% humano, a diferencia de esas teorías que andan por ahí desde hace tiempo, que son básicamente herejías, pero sumamente interesante esta parte que estuvimos viendo acerca de la divinidad de Jesús. También en la parte del jueves, ayer jueves, estuvimos viendo este asunto de el Evangelio según Jesús y cómo están esas tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó, que finalmente hoy también estuvimos viendo que Apocalipsis 14 está contenido, y es, número 1, que el tiempo se ha cumplido, número 2, que el reino de Dios se ha acercado, y número 3, el llamado arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados, para recibir la buena nueva de salvación. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido esta semana? Esta semana hemos aprendido, dentro de tantas cosas, que hay dos partes que vamos a estar estudiando de lo que contiene precisamente todo este libro de Marcos, la parte de quién es Jesús, del capítulo 1 al 8, la segunda parte de a dónde está yendo Jesús, además de esas tres partes iniciales o de esas tres partes en la que Jesús resume su mensaje, y es que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca y que Dios nos llama al arrepentimiento y a creer al Evangelio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos para que durante todo este trimestre podamos realmente estar consagrados a ti, estudiando tu palabra, compartiendo este mensaje, y que esto se refleje en un beneficio directo para nuestra familia, que incluso quienes trabajan con nosotros, quienes estudian con nosotros, los hermanos de la iglesia, todos podamos tener un fuego vivo y un deseo intenso de ir a las Sagradas Escrituras para escuchar tu voz. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, un día en el ministerio de Jesús. Ahí estará con nosotros nuestro querido hermano y amigo Omar Medina, junto con su asesor teológico. De paso, hay una sorpresa muy especial que a todos los que están sintonizando a través de YouTube invitamos para que esperen esa sorpresa que viene por ahí. Va a ser algo experimental y por lo tanto les invitamos para que ustedes hagan ese seguimiento. Aquellos que todavía no lo han hecho también pueden hacerlo. Recuerden que esta semana hemos estado su servidor Tomás Polanco y también mi asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí. La semana que retornamos sería la semana número 3, controversias. Eso va poniéndose sumamente interesante y para esa lección también queremos hacer algo diferente. Por lo tanto, sigan en sintonía con este ministerio. Esta semana hemos estado abordando la lección número 1, el comienzo del Evangelio, y específicamente la lectura o el texto a memorizar se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com, para así poder comunicarse con nosotros, seguir apoyando nuestro ministerio. Recuerden el proyecto de los 200 donantes. Ya estamos contando, ya estamos sumando y poco a poco el Señor nos dará la victoria. Alabado sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. A todos aquellos que deseen apoyarnos, no solamente con sus donativos, sino también compartiendo, orando por este ministerio, sería de gran bendición, y así pues seguimos desarrollando todas las ideas que tenemos. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.